Porque volvemos a Colombia con la nueva directriz de la Fiscalía a la hora de indicarle a los funcionarios de ese órgano de investigación cómo evaluar y cómo investigar los hechos que se dan en el marco de la protesta social en Colombia. Una directriz que introduce 33 lineamientos para redefinir la forma en que los fiscales deben tratar los posibles excesos en medio de la protesta social. Una directriz que además replantea o anula aquellas líneas de trabajo que fueron establecidas durante la Fiscalía de Francisco Barbosa. Laura Daniela, nos vamos al Congreso de la República con sus invitados, pero antes, explíqueme cuáles son esos principales puntos que se abordan y que quedan definidos en esta directriz de la Fiscalía General de la Nación. Sí, pues Juan Pablo, son varios. Recordemos que es una directriz del pasado 10 de septiembre de la Fiscalía que busca fijar nuevos lineamientos para reforzar el reconocimiento, garantía y protección del derecho a la protesta social pacífica, dice el texto. Y como usted lo decía, pues esto, digamos que deroga algunos lineamientos del entonces fiscal Francisco Barbosa. Pero le hablo de algunos de los puntos. Por ejemplo, la directriz número 2, que es una de las directrices importantes, explica pues que la protesta social pacífica goza de protección constitucional y por lo tanto no puede ser objeto de persecución o sanción penal. Esto pues en ninguna circunstancia dice que la Fiscalía pueda investigar y judicializar a una persona por ejercer su derecho. Esto siempre y cuando pues sea con base en la Constitución y en demás normas y las leyes de pues del territorio nacional. Pero pues también además de eso hay otras directrices de las que hablamos ya en la mañana, como por ejemplo que la quema de banderas es una libertad amparada. Y bueno, tenemos otros temas que de alguna forma a la Policía Nacional pues también se le limitaría el accionar en estos casos. Por eso pues saludo hasta ahora a la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Bienvenida a los micrófonos de la W. Sí, senadora, mientras nos conectamos con la senadora María Fernanda Cabal, pues también nos conectamos con la senadora Clara López del Pacto Histórico. Bienvenida a la W, buenos días. Buenos días. Sí, senadora Clara López, pues yo empiezo por preguntarle si puede quizá explicarnos un poco esta directiva. Cuando la directiva establece que, por ejemplo, solamente la protesta se podrá limitar en el ejercicio de este derecho, pues cuando hayan ciertas restricciones, es decir, que la protesta social pacífica pues siempre deberá ser y gozar de protección constitucional. ¿A qué se refiere con esto esta directiva? No, se refiere a que eso hace parte de la libertad de expresión, movilizarse, atravesar por días, generar incluso algunos trastornos, como suele suceder cuando la gente se manifiesta, no se puede criminalizar. Hay además una sentencia emblemática de la Corte Suprema de Justicia que dice paso a paso cómo se debe respetar, y no solamente respetar, sino proteger la protesta. Recuérdese que incluso no hay que pedir permiso para una movilización o una gran reunión masiva. Lo que hay es que informar a las autoridades. Me parece de suma importancia esta directriz, porque en la Fiscalía anterior lo que se buscó fue criminalizar la protesta. Hay elementos, como se mencionó al comienzo, del exceso en el uso de ese derecho, que puede consistir, por ejemplo, en ofender a un oficial de la policía. Eso se entiende que es algo, pues, obviamente que no debería suceder, pero que cuando sucede en el calor de una protesta no se puede considerar un delito, como tampoco el de ocupar las vías. Aquí ha hecho carrera que todo eso se puede utilizar como intentos de terrorismo, como casos de conspiración, y les han calificado más altos delitos hasta con penas de 15 y 20 años, pero eso es lo que muestra esta nueva directriz de la Fiscalía, es que se está regresando por el cauce democrático de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, y debo celebrarlo.
Senadora María Fernanda Cabal, por ejemplo, en esta nueva directiva, la directriz 18 dice que si los actos violentos ocurrieron para repeler algún acto de agresión, pues deberá evaluarse si quizá este manifestante realizó estos actos violentos como una legítima defensa, por lo menos en el caso, digamos, de la represión policial. ¿Usted qué opina de este punto? A ver, Laura, y a toda la audiencia y a la senadora Clara López, ¿será que no vivimos el secuestro del oeste y del sur de Cali? ¿Será que no vivimos la tragedia de cómo quemaron los CAIs? ¿Será que la senadora no se enteró que hubo 996 policías heridos, 3 asesinados, 7 secuestrados, y la gente, además, fue víctima de torturas? ¿Será que la condena a las 19 y a estos bandidos, que además se comprobó en las sentencias judiciales, que estaban financiados por el ELN y las FARC, hacen que hoy una fiscal que se convierte en una activista más de Gustavo Petro, desprotegiéndonos a los ciudadanos de Colombia, nos deja en claro que prevalece más su interés político sobre actos criminales, llegando incluso, más aún de la afirmación que usted hace, Laura, a decir simplemente, escuchen esto, la alteración del orden público, dice la fiscal general, puede llevar a situaciones caóticas en las que, si bien se cometen actos delictivos, estos responden a los ánimos exacerbados y no a una determinación criminal. ¿Quién le dio la autoridad a la fiscal para precalificar de manera subjetiva una conducta y renunciar a su función constitucional de perseguir el delito? Esto es tan grave, Laura, que aquí no va a haber forma de usted contener a los vándalos que sí estuvieron aliados con el terrorismo. Ella está poniendo en jaque la seguridad de todos los colombianos para hacer lo que quiere Petro, que nos lo anunció desde la Universidad Nacional en sus arengas revolucionarias. Ella va a coadyuvar la violencia social con la que Petro se va a mantener en el poder. Permítame, senadora María Fernanda, quiero volver con la senadora Clara López, retomando sus palabras. ¿No cree usted, senadora Clara, que aquí sí se le está quitando una capacidad de acción a la policía y sobre todo se le está dejando casi que a merced de los mandistantes que en algunas ocasiones sí han actuado de manera violenta contra la policía y bastante al emitirse esta directriz? ¿No se está casi que dejando los maniatados? Mire, se lo puedo decir por experiencia propia. Cuando fui alcaldesa de Bogotá me correspondieron las manifestaciones más grandes de los estudiantes en contra de una reforma que pretendía el gobierno Santos de la ley de educación. Incluso el ministro del Interior de entonces, el doctor Vargas Lleras, intentó prohibir las movilizaciones que obviamente correspondían a la alcaldía y no al Ministerio del Interior. Y directrices semejantes a las que hoy ha dado la Fiscalía General de la Nación. Y usted recordará que en esas manifestaciones no hubo incidentes que lamentar. Fue algo absolutamente pacífico y serio. Es que lo que ustedes no caen en cuenta, y hablo de la señora Cabal, es que cuando usted agrede, la gente responde. Entonces yo no omito que pueda existir un hecho de violencia que exceda el derecho a la protesta. Para eso está la protección de la protesta de la policía, no la agresión de la policía a los que protestan. Y desde luego nosotros tuvimos tales casos y la policía los pudo tratar de manera quirúrgica y lo hizo porque ya están entrenados para ello. Pero lo que ha pasado en el gobierno de Duque con la explosión social es algo totalmente distinto, es la agresión, represión y castigo de los manifestantes por parte de la policía, y claro, eso genera una batalla campal. Yo creo que si la policía, como lo hizo bajo mi administración, sigue esos cánones de respeto y protección a la protesta social, no tiene por qué suceder ningún hecho de
la gravedad que vemos sencillamente porque la gente que se le trata con respeto de sus derechos responde de igual manera. Volvemos con la senadora María Fernanda Cabal. Senadora Cabal, bueno, partiendo de esto que nos acaba de contar Julio, que además es clave, ¿no? Y es que aquí no se está dando ninguna orden ni a la policía ni a la fuerza pública de ningún tipo, sino que esto es de carácter interno. Pero además, recordando lo que nos señalaba la senadora Clara López, y es los desafueros que sí hubo por parte de algunos integrantes de la policía durante la protesta social hace un par de años, o hace 3 años, ¿no cree usted que está bien que haya un marco para la investigación y la indagación de los hechos ocurridos en el marco de la protesta social, en donde se logre equilibrar o se busque equilibrar la balanza entre fuerza pública y ciudadanos? A ver, vamos por partes. Debilitar la capacidad del Estado para contener disturbios o responder a delitos graves, ¿le parece bien? ¿A usted le parece bien que haya presunción de licitud, o sea, que está bien los actos durante las protestas, según como ella los califica subjetivamente, que se conviertan en impunidad? Es que hay que leer la directiva para entender que está escrita de forma ambigua, subjetiva, contradictoria y maniquea. Y le voy a explicar por qué. Porque dentro de los derechos fundamentales protegidos por la Convención Americana, si se quiere ir más arriba, está el derecho a la manifestación pacífica, frase que ella usa en su escrito, en su directiva, pero no lo aplica, porque en el momento en que deja de ser pacífica, deja de ser protegida. ¿Entendido? No es protegida. Usted no puede decirle a la fuerza pública que mientras incendian un CAI o un NIU, usted tiene que esperar a que incendien 100 o esperar a que incendien al policía adentro. No, señor. La obligación es actuar y la policía tiene un marco normativo para actuar. Ahora, que no mienta la Fiscalía General y no los engañe a ustedes, diciendo que es una directiva que solo cobija internamente, porque sí tiene efectos en la persecución penal. Libera bandidos porque los exonera del concierto para delinquir, cuando aquí quedó probado bajo sentencias que estaban concertados. En cambio, a la policía sí se le viene con todo el peso de la ley. Y también permítame contarle que conozco procesos judiciales donde los pobres policías que trasladaban de una ciudad a otra, como pasó en Cali, por ejemplo, como pasó en Bogotá, porque no tenían capacidad de contener la brutalidad y la barbarie promovida por Petro, porque eso les sirvió para llegar al poder, terminaron judicializados porque después de los hechos criminales aparecía una persona muerta. Lo fácil era decir que es el policía. Ojalá usted conociera las imputaciones y las acusaciones, que son completamente vacías, vagas, para poder llevar a la fuerza pública a la cárcel. ¿Cuántos policías no fueron dados de baja injustamente, perdiendo su pensión? Entonces, esto lo que está dando es una licencia para delinquir de manos de la fiscal general, que sí le está cumpliendo órdenes a Gustavo Petro. Recuerde que yo denuncié ya y demandé el acto donde ella, cuando capturan a unos guerrilleros terroristas con niños en el carro, con armas, ella pasa por encima del acto de flagrancia, lo que sucedió en este momento, el hecho de flagrancia, que constitucionalmente la obliga a ella a investigar y a juzgar, a ella no le importó. Sí. Entonces no es el primer acto, es el segundo y muy grave. ¿A usted le parece normal que una fiscal sencillamente las órdenes de captura las revoque por órdenes y decisión de un presidente cuando hay niños? Yo no había visto esto, ni siquiera en la Fiscalía de Montealegre, es así también politizada. Senadora Clara López, ¿hasta dónde se presume la legalidad de la protesta social de forma violenta? Y se lo pregunto porque puede estar la Fiscalía incluso por encima de la ley misma, porque según la Ley de Seguridad Ciudadana de 2011, bloquear, por ejemplo, una vía de forma ilícita es delito. Pero
Esto sí ocurre y lo acabamos de vivir en muchos momentos durante el paro camionero. La pregunta es, ¿puede la fiscal hacer unas directrices, expedirlas e incluso por encima de lo que plantea nuestro Código Penal? Claro que no. Y lo que plantea el Código Penal no es lo que usted dice. Lo que plantea el Código Penal es quien promueva la violencia con armas de fuego para tomarse una vía. Entonces lo que dice la señora fiscal, que es apenas lógico, es que se mire por parte de los fiscales la tipicidad concreta del delito y no la generalización y el ánimo de criminalizar la protesta, que es lo que sucedió en el caso concreto de la protesta bajo el señor Barbosa. Y quiero plantearle una cosa, es que aquí estamos muy acostumbrados de tiempo atrás de que la represión es el elixir para impedir los cambios sociales. Sí. Entonces la represión en las protestas empieza antes de la violencia de los protestantes, antes de que la gente empiece a tomar acciones que son en mi criterio. Pero no es ilícito, senadora. Déjeme terminar. Pero Señora, un segundo. es que la ilicitud viene probatoriamente y no subjetivamente, como lo está planteando usted en su pregunta. Hay hechos supremamente objetivos. Han muerto personas por razones de los bloqueos, senadora. Eso no es para usted un delito. Acuérdese, en el estallido social, una mujer embarazada que era transportada en una ambulancia terminó en un bloqueo. Usted está hablando del caso de los camioneros, y ahí hubo 2 muertos que la prensa dijo que era gravísimo. Y resulta que fue un conductor que tuvo un infarto y una señora que iba en un bus de transporte. Y que no pudo tener atención médica a tiempo. Sino que llegó muerta a su destino. No pudo tener atención médica a tiempo. Y todo se criminaliza para tratar de poner en mala luz a los estudiantes con esos criterios de discriminación y de estereotipos y de peligrosismo con el que tratan siempre los temas, porque aquí lo que hay es una polarización política. Pero senadora, senadora, déjeme refrescarle la memoria. Acuérdese de la indignación legítimo de los débiles frente a la represión de los fuertes. Entonces yo no excluyo que existan actos ilícitos en medio de la protesta social y la refriega que se genera. Pero senadora, déjeme refrescarle la memoria un segundo. Acuérdese el caso de la mujer embarazada cuyo bebé murió. Que ustedes usan para generar condiciones de estigmatización de la protesta. Y sí, hay un caso como el que usted señala, tiene que investigarse y tiene que llevarse a los responsables a la cárcel. Pero aquí lo que se hizo no fue eso. Enredadas agarraban a los muchachos y los metían por conspiración. Eso es totalmente mal hecho e ilícito de parte de la autoridad. Yo aclaro, no es la policía la que actúa mal, es quien le da la orden. Por eso les di el ejemplo de la alcaldía mayor. En medio de los bloqueos del 2021 y del estallido social, tomamos una serie de varias vías principales preventivas y de protección, y funcionó pacíficamente la protesta. Pero déjeme preguntarle, senadora, porque sí. Y verá que si usted respeta los derechos democráticos, la protesta no se le sale de cauce. Pero déjeme preguntarle, senadora, porque usted se despacha y no me deja contrapreguntarle frente a un tema muy puntual que el país entero fue testigo. Los bloqueos ocasionados en varias vías principales durante el paro nacional de 2021. Un video fue divulgado el 23 de mayo por las redes sociales. Un bebé murió en la vía que conduce de Buenaventura hacia Cali porque algunos manifestantes no dejaron pasar la ambulancia. ¿Es eso o no un delito? ¿Es eso o no un hecho contundente de protesta social violenta? Ese caso específico es judiciable. Por eso. Ese caso específico es judiciable y tendrá que haber una investigación que determine probatoriamente quiénes son los responsables. No puede ir la policía a arrestar a todo el mundo y meterlo a la cárcel por homicidio.
Senadora Caballo, quiero preguntarle acerca de la violencia contra servidor público, que en la directriz publicada por la Fiscalía General de la Nación, y como lo aclaró Julio, tiene que ver con unas recomendaciones que se hacen directamente a los fiscales. Se señala que, por ejemplo, las agresiones como las palabras soeces, entre otras, no se pueden considerar como violencia contra servidor público, y en el caso en el que los policías estén respondiendo a las manifestaciones de los que protestan, se va a tener que investigar esta situación. ¿Cómo lo analiza usted? Porque ya lo expliqué, la fiscal lo que quiere es darle gusto a las personas como la senadora Clara López, que son totalmente laxas para ejercer autoridad y orden, pero seguramente les gusta ir mucho a Europa, les fascina, y saben que, por ejemplo, en Suiza, a las personas de estrato alto como ella, en Suiza solo se puede protestar en los parques. Si usted pone un pie en la calle, lo meten preso. No les gusta la autoridad de los países ricos que ellos visitan con frecuencia, sino que les gusta el desorden, como el que promueven aquí. Permítame decirle, senadora Clara, que usted es muy mentirosa. En las protestas que hicieron durante su alcaldía, destrozaron todo el comercio de la 26, porque yo tengo oficina muy cerca. Destruido y vandalizado, y ustedes no le pagaron un peso a los comerciantes. Además, una destrucción organizada en contra de una reforma que, si bien era en el gobierno de Santos, beneficiaba a todas las universidades, pero como a ustedes les gusta la agitación sin fundamento. Ahora, aquí esta directiva que voy a demandar y voy a pedir suspensión provisional deshace la capacidad de la policía de actuar. Si ya estaba deshecha, busquen cuántos policías han renunciado después de la toma guerrillera financiada por el narcotráfico, que la izquierda, como la senadora Clara, llama estallido social. Es que ellos adornan la violencia cuando les conviene, ¿no es cierto? Busquen cuántos policías la utilizan para reprimir la protesta social y mantener sus privilegios. La destrucción del Estado. Senadora Cabal, para ser una mujer tan laxa. El término de mentirosa, y le quiero decir que no es seria. Puede ser pacífica si no hay la represión policial que ustedes ordenan. La represión es consecuencia de los actos vandálicos, de los vándalos y degenerados que a ustedes les fascina proteger. Yo viví lo de Cali, mi familia es de Cali, estuvimos secuestrados en Cali, senadora Clara. No soy responsable. A mi amiga le pusieron... No soy irresponsable. La irresponsable es, señora, déjeme hablar. No llevar un argumento dentro de los cánones normales carro, sin para incendiarle el vehículo. ¿A usted le parece que eso es sujeto? Usted muy bien sabe que tengo demasiadas diferencias. El desequilibrio de la... Senadoras. El desequilibrio de los... Senadoras. Falta de respeto por la consecuencia de la ley. Colombia es Colombia y no es Suiza. Aquí sí se acepta la movilización en el espacio público de las vías. Senadora López, senadora López, pero permítame. Permitamos que la senadora Cabal termine de exponer su argumento y le escuchamos. Adelante, senadora. Mire, el efecto más grave de todos. Primero, que la fiscal está legislando y quien legisla es el Congreso. Segundo, que está siendo subalterna de los deseos revolucionarios de un personaje nefasto como Gustavo Petro, que hoy es presidente y que está acabando con el país. Tercero, que no es la primera vez que ella lo hace, que lo hizo de forma muy grave con la revocatoria de medidas de asesinos que llevan niños en su carro y armas y dinero. Cuarto, permítame, senadora. Le voy a decir que el desequilibrio en la igualdad frente a la ley hace que haya más violencia, mi querido periodista. El vándalo protegido y el policía para la cárcel. Bueno, permítame, escuchamos ahora a la senadora Clara López Obregón. Adelante, por favor. Lo que ha hecho la señora fiscal es instruir a sus fiscales de no seguir órdenes extremistas de derecha como las que impartió el fiscal Barbosa, que convirtió una protesta social en un concierto para delinquir, para poder meter muchachos a la calle, a la cárcel, sencillamente porque estaban en una protesta que se salió de cauce antes de que se cometieran todas estas fechorías por la represión que ordenó el gobierno.
ejercer a la policía. Yo defiendo a nuestra policía. Ellos siguen las órdenes de los civiles que las imparten. Y cuando los civiles que las imparten respetan la Constitución y la ley, difícilmente se sale de causa la protesta. Y cuando así sucede, está nuestra policía para defender la vida, la propiedad y la honra de los ciudadanos. Pregunta final para cada una de las congresistas. Arranco con la senadora María Fernanda Cabal. Senadora, desde su perspectiva, ¿esta directriz deroga el Código Penal? Porque finalmente el Código Penal sigue siendo la ley que define qué es o qué no es un delito en Colombia. Entonces, ¿esa sigue vigente o no? Esta directriz deroga el Código Penal y obliga a prevaricar a los fiscales. Entonces yo quiero mandarle un mensaje a los fiscales. La fiscal todavía nos esperan unos años, si es que no la tumban por la elección fraudulenta de no tener terna. Vamos a ver qué pasa. De pronto algo sucederá. Los fiscales quieren permanecer en sus cargos. No se ganen denuncias penales por seguir una directriz abiertamente inconstitucional. Senadora Clara López, dice la senadora Cabal que está legislando la fiscal. ¿Usted siente que está legislando? No, ella lo que está es encauzando la actividad de sus fiscales dentro de las directrices de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que han detallado claramente cuándo hay y cuándo no hay ilícito en el ejercicio de la protesta. Yo felicito a la señora fiscal que por fin pongan orden para que jóvenes no sigan siendo estigmatizados y encarcelados por haber insultado a un policía o haber ocupado o puesto una barricada en una calle. Pues senadoras Cabal y López, muchas gracias por estar con nosotros en la W, darnos su perspectiva sobre esta que sin duda es una polémica directriz de parte de la Fiscal General de la Nación. Una feliz mañana para ambas.